Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos un día más a nuestro programa Contraportada. Hoy hemos invitado al portavoz del PP del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ayamonte, José María Mayo. Ya saben ustedes que llevamos año y pico de mandato, de legislatura, y para hacer un poco balance está aquí con nosotros José María. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues para empezar hay que hablar no de balance, sino de un hecho luctuoso. Conocíamos este miércoles la muerte de una mujer con una trayectoria importante, dilatada en el Partido Popular. Últimamente no estaba en esta formación, ha sido alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, una noticia que conmocionaba a la clase política este miércoles, ¿no, José María? Pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa generalizada, ¿no? Y yo, independientemente de la... Bueno, todos los que nos dedicamos de una manera o de otra, cada uno en nuestro nivel de responsabilidad a la tarea pública, pues evidentemente en nuestra gestión siempre tendremos luces, sombras, siempre estamos sometidos al escrutinio de la gente y evidentemente pues ella probablemente también las tenía. Habría que verse, ¿no? Tendría, Claro. Porque sabemos lo que siempre Sí. apelamos, pero que es cierto, ¿no? Que evidentemente no se puede juzgar a la gente antes de que pase por un tribunal que dictamine, ¿no? Y ese principio de presunción de inocencia debe prevalecer. Pero independientemente de todo, es una mujer que en cualquier caso ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio público. No lo digo yo, lo dicen los ciudadanos también de Valencia, que durante mucho tiempo la eligieron, y no creo que estuvieran todos equivocados durante tanto tiempo, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente también tiene en su gestión muchísimas luces, y evidentemente pues es lamentable pues su desaparición, porque evidentemente era una mujer que ha tenido una importancia en la vida de los valencianos, ¿no? El que los integrantes de una formación política como Unidos Podemos, en este caso, se salgan del Congreso o donde se llevase a cabo ese minuto de silencio en señal de duelo por esta muerte, esta actitud que nos pone de manifiesto, José. Es lamentable porque evidentemente, como te decía, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, evidentemente, pero estas formaciones políticas, en concreto Podemos, estas formaciones políticas que llegan y todavía no han cambiado el chip de lo que es una barra de un bar o de lo que es una red social en que tú con un nombre anónimo puedes decir lo que te parezca, ese chip hay que cambiarlo. Los ciudadanos nos ponen y nos quitan para que los representemos con el máximo de dignidad y con el máximo de respeto. Y ese chip hay que cambiarlo, y hay quienes todavía no han cambiado ese chip de la barra del bar, ese chip del tuit anónimo o el tuitero anónimo, y evidentemente eso los ciudadanos también lo perciben. Evidentemente en un momento un tanto convulso, determinados pronunciamientos un poco grandilocuentes, populistas, que es el término que quizás más de moda está últimamente, pues pueden tener su eco, puede tener el efecto novedad, puede ser un ardabonazo que de alguna manera llama la atención, pero al final la normalización institucional pues pone a cada uno en su sitio, y yo creo que si ellos no cambian el chip lo van a pasar mal, porque a fin de cuentas es una alternativa a los ciudadanos igual de respetable que cualquier otra alternativa política, pero al final van a acabar defraudando. El propio Pablo Iglesias, yo creo que lo recordaremos todos, y que no hace mucho planteaba el debate, debemos seguir siendo populistas, o sea, lo decía incluso en esos términos. Evidentemente todos los posicionamientos de Unidos Podemos y de Podemos obedecen mucho a una estrategia de marketing o de imagen que está bastante bien estudiada, ellos sabrán por qué, pero en cualquier caso, como vuelvo a repetir, los ciudadanos no son idiotas, aunque a veces hay quien los trate como tal. No son idiotas y al final acaban poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Bueno, pues cambiando ya de asunto, porque en definitiva eso es lo que ha traído aquí al portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ayamonte, José María. Si yo le pregunto por un balance, en pocas palabras, de cómo ha sido este año y pico de legislatura, ¿qué me dice? Pues como si te tengo que dar un titular, te diría que estamos exhaustos y lo dejaríamos ahí, ¿no? Hemos cogido, no nos gusta plantear la gestión municipal en términos de pasado, intentamos siempre mirar, lógicamente gestionar el presente y sobre todo enfocar la gestión municipal al futuro, pero evidentemente, por mucho que ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, ya los ciudadanos lo saben, no tenemos que repetírselo más, pero sí es que es verdad que hay que poner de manifiesto que veníamos de una situación, en concreto en el Ayuntamiento de Ayamonte, bastante caótica, no solamente en lo económico, también en lo organizativo y en
un horizonte que efectivamente no se tenía planteado. Y cambiar la tendencia de todo eso, la verdad es que ha sido y está siendo muy complicado y va a seguir siendo complicado, siempre con ese enfoque hacia el futuro, pero que, como te decía, estamos un poco exhaustos porque la verdad es que ha sido un trabajo bastante intenso. Algunos de resultados ya se están percibiendo, algunos de ellos bastante significativos, algo tan aparentemente que debiera ser normal y no fruto de una gestión intensa, como es que los trabajadores municipales cobren su nómina regularmente cada mes, se ha normalizado. Prácticamente eso casi justificaría una legislatura, porque ya sabemos de qué situación se venía, pues claro, casi 6 meses sin cobrar. Eso es inasumible por nadie, ni por una administración, ni por supuesto por parte de los trabajadores. Esa situación se ha normalizado, afortunadamente, y evidentemente para nosotros, aunque sí pudiera parecer que justifica una legislatura, para nosotros no lo parece. Evidentemente hay muchos más retos que tenemos por delante y así nos lo planteamos. Estamos trabajando muy intensamente por dar ese horizonte que creemos que Ayamonte debe tener, una orientación a la política en función de unos fines muy concretos y muy definidos, y en eso estamos. Nos estamos dejando la piel y yo espero que los ciudadanos, que creo que lo están viendo, pues nos lo confirmen, ¿no?, en el día a día, que creemos que sí estamos recibiendo luego esas sensaciones por parte de los ciudadanos, que es nuestra principal satisfacción, ¿no? Hay algunas asignaturas pendientes que proceden de anteriores legislaturas, de anteriores mandatos, como por ejemplo la apertura del Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte. Tenemos a la entrada del municipio pues un edificio majestuoso del que bueno, pues, se ha venido hablando en los últimos días. El alcalde lo dijo aquí, Alberto Fernández, de que bueno, pues la empresa y el ayuntamiento habían establecido un acercamiento y parece que la cosa conducía a pensar que pronto podría abrir sus puertas, ¿no? Ese acercamiento se ha producido, evidentemente hay un principio de acuerdo, ese tema ha estado judicializado y incluso al margen de esa judicialización de la cuestión, pues se ha llegado a un acuerdo y bastante importante y bastante interesante para el Ayuntamiento de Ayamonte y va por buen camino. En breve esperemos ya que se solvente absolutamente todos los pequeños escollos que hay, porque el grande sí se ha superado. Lo que sí me gustaría destacar, no sé si Alberto lo comentó, el alcalde lo comentó en esa entrevista, es que, por ejemplo, a modo de anécdota, en relación con lo que te decía antes, ¿no?, de la falta esa de orientación, la empresa constructora, que es con la que se mantenía ese conflicto, pues la primera vez que el alcalde se reunió con ellos, que fue en los primeros días prácticamente de la legislatura, pues dijeron con cierto sarcasmo, dice, hombre, nos alegra conocer al alcalde de Ayamonte, porque hasta ahora no se había sentado con nosotros. Nos quedamos pues un poco con los ojos a cuadros, ¿no? Porque realmente no se había ni siquiera intentado ese diálogo, ese principio de acuerdo. En el momento en que se ha intentado, se ha explorado esa vía, se han mantenido contactos con ellos, pues todo ha sido pues mucho más fácil, ¿no? Y así es como se deben afrontar los problemas que son graves, ¿no? Afortunadamente esperemos que en breve plazo tengamos disponible esas instalaciones y sobre todo, y es lo más importante, y de hecho estamos trabajando ya ahí, en esa línea, que también se le dote de contenido. Yo creo que en este país ya hay demasiadas obras faraónicas, desde aeropuertos, centros de congresos, centros de exposiciones, que después acaban como un cementerio de ladrillo. Eso es un reto importante. Se va a desbloquear, lógicamente, la titularidad por parte del ayuntamiento de esas instalaciones, pero lo que se está trabajando ya es en el siguiente paso, que es dotar de un contenido, de un sentido a ese inmueble, a esas instalaciones, que de luego es de primer orden. ¿No? Yo creo que quien ha tenido oportunidad de conocerlo me dará razón, y de luego perspectivas positivas ahí, ¿no? ¿Tienen fecha ya de conclusión las obras de la carretera de Punta del Moral? Porque ese es otro de los logros del equipo de gobierno actual después de no sé cuántos años de espera de esos trabajos, ¿no? Pues yo creo que de toda la vida, porque prácticamente desde que se hizo la primera carretera, pues tuvo alguna irregularidad de lo típico, los baches, y ahí empezaron las primeras protestas, ¿no?, casi anecdóticas. Pero a raíz de ahí, pues ha sido una demanda desde la propia ciudadanía, porque el propio trazado también era un poco peligroso, con algunas curvas. No solamente es que se haya hecho esa nueva carretera más moderna, con mejores dotaciones, con acerado, con alumbrado, etcétera, sino incluso un trazado más racional y lógicamente que no sea tan peligroso para los que lo utilizan, ¿no? Y las obras estaban previstas que terminasen prácticamente en diciembre, a primeros de diciembre, y esperamos más o menos que se cumpla el plazo.
es prácticamente inminente. El puente internacional sobre el Guadiana. Sabemos que en los últimos tiempos desde Portugal se ha denunciado desde algunos medios que al parecer un tirante se había roto, en fin, que no había luz. ¿Cómo está la situación? Esto muchas veces cuando los ciudadanos escuchamos, y me incluyo, escuchamos por la tele esto de que, bueno, no hay gobierno, pero no pasa nada, las cosas siguen funcionando y tal. El hecho de que España haya estado pues casi un año, 300 y pico de días sin gobierno, ha paralizado muchas cosas e incluso nos afectan localmente en muchos aspectos. Y eso es lo que estamos en ayuntamiento, del color que sea, lo sabemos y te podemos dar bastantes muestras de los temas que se han retrasado por esa situación de bloqueo que inadmisible o que es difícil de entender que se ha producido en este país. Y una de ellas, por ejemplo, es esta renovación, esa remodelación que hacía, esa actuación que había que hacer en el puente internacional, que estaba proyectada, que estaba prevista y que por la falta de gobierno no ha avanzado más. Esa actuación, que además es una actuación importante, además tiene que hacerse de acuerdo con el gobierno portugués, es una actuación de los dos gobiernos. En el caso del portugués sabemos también que hasta hace no mucho tiempo también tuvieron una crisis de gobierno bastante importante, esto es una situación complicada. Cuando todo estaba previsto, esa tramitación se paralizó en la zona portuguesa, y cuando ya parecía que se normalizaba un poco la situación política en Portugal, pues nos encontramos con esta paralización de la actividad del gobierno, porque no había gobierno, no por otra cosa. Claro. En España, con un gobierno en funciones que determinadas cuestiones no podía abordar. Ahora esperamos que vuelva a retomarse el tema, partidas presupuestarias estaban contempladas, el proyecto está, se presentó incluso por el secretario de Estado en Ayamonte y eso seguirá para adelante. No obstante, también te digo por tranquilidad de los ciudadanos, esas actuaciones se hacen con muchos años de antelación a que sea urgente, ineludible e inevitable. Es decir, los protocolos de seguridad de este tipo de infraestructuras que son tan importantes van siempre muy sobrados y porque es un tirante en un momento dado se afloje. Los técnicos nos han dicho que, bueno, que se tendrían que aflojar 20 para que, bueno, una exageración, se tendría que aflojar mucho más para que el puente empezase a estar en peligro. Desde el punto de vista de la seguridad no hay ningún problema, pero eso no quita que evidentemente haya que abordarlo cuanto antes y además los ciudadanos de Ayamonte, también los de Portugal obviamente, pues, que lo tenemos al lado, pues, lógicamente entendemos esa urgencia, ¿no? Claro que sí, se cumplió hace poco los 25 años, los primeros 25 años de funcionamiento del puente, un puente que se hizo sin mucha previsión, ¿verdad? Demasiado estrecho, ¿no? Evidentemente en aquellos tiempos lo de carril bici pues era una cosa que no se entendía mucho y hoy día con la plataforma que tenemos es complicado, aparte que por la altura que tiene, incluso los técnicos, bueno, los técnicos siempre parece que le damos la velocidad, todo lo que dice es, incluso entre ellos a veces pues hay desacuerdos, ¿no? Pero sí parece ser que incluso un carril bici por ahí, en determinadas circunstancias de tiempo, pues podría ser hasta peligroso. No significa que un día normal de bonanza se pueda circular en bicicleta perfectamente, pero un día de temporal, ahí en esa altura se multiplica un poco. Pero en cualquier caso, evidentemente se hizo con los parámetros de aquellos tiempos y evidentemente la densidad de tráfico ha ido aumentando, pero en cualquier caso yo creo que cumple, tal y como está, cumple sobradamente la función con la que nació, que es la de unir dos países. De forma más intensa, yo creo que se ha conseguido y la verdad es que las relaciones ahora mismo con Portugal yo creo que no serían tan profundas la colaboración que tenemos en el contexto incluso de Eurociudad sin ese puente. Yo creo que ese puente más que nunca nos ha unido, ¿no? Sí, lo que pasa es que también después del puente se habló de un proyecto que parece como el Guadiana y nunca mejor dicho, que aparece y desaparece, que era el de unir por tren Sevilla y Faro a través de Ayamonte. Eso sería impensable con el puente actual, ¿no? Desde la parte española siempre se ha contemplado y hasta hace no demasiado tiempo también se contemplaba. Como sabéis, se está haciendo y se están terminando, y vamos, están las máquinas, no es especulación, la estación de AVE en Huelva, perdón, y se abordan también las vías, se han hecho las actuaciones de servicio, incluso un ramal nuevo que va desde Valencina de la Concepción hasta La Palma del Condado, o viceversa, que va a permitir también que haya una conexión con AVE en breve en Huelva. Eso es una realidad y no es especulación. Lo digo por todos esos proyectos que se han presentado tantas veces, empezando por el de Calatrava, aquella torre maravillosa de Calatrava, maravillosa, es un sarcasmo. Entre comillas. Que nunca se ha llegado a hacer, pero realmente no solamente la estación de tren, sino incluso el entorno de Huelva,
en esa zona va a sufrir un cambio para mejor, bastante apreciable. Sí. Y la idea era, lógicamente, que esa conexión con AVE aumentase hasta el Algarve, eso sería extraordinario. La realidad es que la situación de Portugal es la que es, ese tema se ha paralizado desde Portugal totalmente, y evidentemente pues eso, desgraciadamente, que es una aspiración incluso de todas las poblaciones de la zona, pues difícilmente va a ser una realidad en el corto plazo. No obstante, también te digo que ni siquiera Junta de Andalucía contempla esa eventualidad, porque había una posibilidad de hacerlo, me refiero desde el punto de vista de la legislación urbanística, se contemplaba la eventualidad de una vía de alta velocidad que pasase a través del río, pero ha habido unas modificaciones en esa normativa desde el punto de vista de la Junta de Andalucía, de las competencias de Junta de Andalucía, en que ya directamente han descartado esa posibilidad, con lo cual tampoco ellos contemplan esa eventualidad, pero vamos, esperemos que algún día eso sea una realidad, porque las comunicaciones, mejorar las comunicaciones siempre es positivo, nunca puede tener ningún tipo de sombra, porque siempre es positivo. Claro. Volviendo al tema de lo local, las arcas municipales, bueno, pues la situación que tienen es la que es, pero proyectos, si yo le pregunto a José María, ¿proyectos de cara a los próximos años? Proyectos concretos muchísimos, pero me gustaría también destacarte, si me lo permite, que es fundamental una cosa que parece que se dice mucho en política a la hora de los administradores públicos, que es eso de recuperar la confianza, y es una frase hecha que parece que no tiene mucho contenido, y sí lo tiene. Yo creo que uno de los primeros, al margen de actuaciones concretas, que han sido muchas y serán más, eso de dar confianza a los ciudadanos, a las empresas, a los proveedores, es muy importante. Es decir, cuando se dice este material que yo te compro, te lo voy a pagar en 30 días y a los 30 días te lo pago, eso hace que se cree una dinámica positiva. Eso no ocurría en Ayamonte. Yo creo que eso ha sido una de las principales actuaciones que hemos tenido, es devolver un poquito confianza tanto a los ciudadanos, que han visto que realmente hemos hecho, por ejemplo, la campaña Navidad que se acerca ahora. Ayamonte, que es un pueblo eminentemente comercial de toda su vida y uno de los pilares de su economía, muy vinculado obviamente con el turismo, claro. Pues llegaban las Navidades, que es una de las campañas más fuertes comercialmente hablando y económicamente hablando y en términos de empleo, una ciudad apagada que desde luego era de todo menos atractiva para las compras. Nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo importante en la coyuntura que estamos, con las circunstancias en las que están las arcas municipales. El esfuerzo es doble, no, triple y cuádruple, pero lo hicimos porque creíamos que eso creaba una dinámica distinta. Hemos invertido, creo que esa tendencia. El año pasado todos los comerciantes nos lo dijeron, la iluminación, las actividades que se habían programado, nuevas iniciativas, hicieron que de alguna manera se volviera un poco a tener una alegría en las calles, ¿no? Y eso este año vamos incluso a ir un poco más lejos en ese sentido. Y ese cambio de por sí genera una dinámica distinta, y a partir de ahí vienen otras muchas cosas. Hemos intentado, sobre todo, siempre que dos políticos se reúnen y empiezan a hablar de turismo, lo primero que dice alguno de ellos vamos a romper la estacionalidad, hay que trabajar en romper la estacionalidad, y eso está muy bien. Está muy bien, pero eso cuesta mucho, ¿no? Pero evidentemente hay que hacer actuaciones concretas que vayan dirigidas en ese sentido. Nosotros estamos haciendo bastante esfuerzo, ya relacionado con mi área en concreto, en romper esa estacionalidad más allá de las palabras y de los proyectos y de los planes así un poco etéreos, ¿no? Y hemos hecho actuaciones muy concretas. Hemos negociado precisamente, por ejemplo, el Campeonato de España de Fútbol Sala para sordos, que atrajo equipos de toda Europa. Lo hablando con los organizadores para que fuese en una época que no es la de mayor afluencia. Claro. Conseguimos que los hoteles, por ejemplo, que el Hotel Playa en concreto abriese antes de lo que tenía previsto. Hemos organizado hace poco también el Congreso del Bienestar con asistencia de músicos de primer nivel. También hemos intentado, hablando con los organizadores, negociando mucho, no es fácil, para la gente que eso es cosa de... que sea en una época en la que realmente los hoteles empezaban a cerrar, ampliamos los hoteles. Y este año, por ejemplo, por primera vez en mucho tiempo, el propio parador de turismo, que estaba, recordarás, no hace mucho, prácticamente abocado al cierre. Tuvimos una intervención, Alberto Ordú, incluso estando, antes de ser alcalde, incluso estando en la oposición, se hicieron algunas gestiones, se trasladó planes de viabilidad que nos habían trasladado los trabajadores. Bueno, pues la realidad hoy, 2 años apenas más tarde, es que el parador de turismo solamente va a cerrar el mes de enero, y probablemente el año que viene incluso ni siquiera el mes de enero,
que sería coincidiendo prácticamente con las vacaciones de los trabajadores. Entonces, todo ese tipo de iniciativas orientadas a devolver un poco de confianza, independientemente de las actuaciones concretas, que las hay, creo que está haciendo que en Ayamonte se invierta la tendencia, que vuelva a venir gente con ganas de invertir porque ve una seguridad, porque ve una seriedad en la gestión, y eso es fundamental para el propio desarrollo económico de cualquier zona, ¿no? En Ayamonte creo que estamos consiguiendo esos objetivos. Evidentemente nos quedará muchísimo. Sería bastante pretencioso por mi parte pretender que lo vamos a solucionar todo en un año, en 2, en 3, pero creo que el camino está trazado y vamos con paso firme por él, ¿no? Desde que yo estaba en los años 80 en la radio en Ayamonte, recuerdo perfectamente que se hablaba del problema que tenía Isla Canela, de la regresión, o sea, el avance paulatino del mar y tal. ¿Esa situación en qué momento se encuentra? Es preocupante. Evidentemente Ayamonte, como muchos pueblos de nuestro entorno, pero particularmente Ayamonte, en el que, por ejemplo, no hay una agricultura desarrollada, el turismo es fundamental y la playa uno de nuestros principales activos, no evidentemente el único, de hecho no trabajamos con que ese sea el único, pero sí uno de los principales. Y el tema de la regresión de la costa, pues evidentemente plantea problemas. Con un añadido, hay actuaciones previstas desde el Ministerio, había un estudio del litoral que nunca se había hecho y que, lo mismo que te decía antes, el hecho de que haya habido este impasse de casi un año sin gobierno ha impedido que avance más de lo que ya estaba previsto, pero había un estudio, lo hay, que nunca se había hecho, integral de todo el litoral de Huelva, porque evidentemente la naturaleza no entiende de frontera física creada por las personas. Evidentemente la situación del litoral de Huelva afecta a toda la costa, ¿no? Y ese estudio que se ha hecho por primera vez debía servir de base para actuaciones concretas, para de alguna manera paliar esa regresión. Desde el punto de vista medioambiental, evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente los parámetros de los ciudadanos hoy día no piensan igual que hace 20 años, que cualquier cosa valía, aunque te cargara la naturaleza, porque lo principal era trabajo y tal. Hoy los parámetros son otros, los ciudadanos tienen otra conciencia distinta y esas cosas, ese desarrollo económico, hay que hacerlo en consonancia con el respeto al medio ambiente, como no puede ser de otra manera. Incluso eso es un incentivo para que nos visiten, ¿no? Ese respeto por el medio ambiente. El caso es que tenemos que partir de una base, y es que los principales problemas de regresión en la playa de Isla Canela en concreto, la de Punta del Moral afortunadamente está en buenas condiciones, la predicción es que no esté muy afectada, pero la de Isla Canela, que sí que plantea algunos más problemas, esos problemas se plantean por una actuación ya artificial, que no es otra que la del espigón de Portugal. Con lo cual, incluso los partidarios de que se deje que la naturaleza actúe de forma espontánea y lo que se tenga que llevar, que se lo lleve, hay que tener en cuenta que los parámetros de la naturaleza han sido ya alterados en la parte portuguesa, con lo cual las soluciones probablemente tengan que venir también por actuaciones artificiales, que evidentemente deben ser lo más respetuosas posible con el medio ambiente, pero que se nos antojan, por lo menos a nosotros en Ayamonte, como ineludibles e inmediatas. En eso estamos, porque desde luego nos va bastante en ello, y ahí deben los ciudadanos también implicarse y hacer fuerza, porque deben ser conscientes de que a todos nos va mucho en ello. Bueno, pues estamos compartiendo estos minutos de charla, de diálogo, de conversación, como prefieran ustedes, con José María Mayo, que es el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ayamonte y además es responsable de áreas como seguridad ciudadana, tráfico, turismo, comercio, mercado. ¿Qué área es la que más trabajo le da, José María? ¿Seguridad ciudadana, turismo? Probablemente, porque el área de tráfico y seguridad ciudadana pues te da muchas satisfacciones y también mucho disgusto. Los ciudadanos muchas veces, no todos evidentemente, pero a veces ven la policía y trabajamos bastante en que eso no sea así. Afortunadamente va cambiando. Pero siempre se ha visto la policía, Guardia Civil, bueno, este es el que me multa, este es el que me sanciona porque... a veces hay ciudadanos que creen que esa es la principal función y la verdad que el esfuerzo nuestro debe ir dirigido, no siempre somos comprendidos en ese sentido, pero para que realmente los ciudadanos vean a la policía como un ente que lo que trata es de ayudarles, porque para eso estar, para ayudarlos, para intentar que haya los menos problemas posibles, para que se organice el tráfico y evidentemente pues, para la seguridad ciudadana también, ¿no? Para afianzar la seguridad de todos los ciudadanos. Me resulta difícil porque a veces, pues lo típico, ¿no? Algunos decían, oye, que me han multado, yo tenía el coche, lo dejé 10 minutos. Bueno, pues eso parece que no, pero un desgaste. Pero yo creo que los ciudadanos sí, en grandes rasgos, sí acaban entendiendo que lógicamente, pues esto
estamos poniendo en marcha muchas cosas, que con muchas actividades, muchas acciones que conllevan molestias de cortes de calle en ocasiones, pero bueno, benditas molestias, porque eso significa que Ayamonte se mueve, que es a fin de cuentas lo que pretendemos. Esa área me está costando algún trabajo, pero hay otra que a mí particularmente, en el que nos hemos implicado, desde luego el alcalde de todas formas, además siempre está con el látigo de 7 colas detrás, y también en realmente tener, desde el punto de vista del turismo, te hablo, tener una planificación turística en un momento que es clave, y me explico. Estamos en una situación, lamentablemente por la situación geopolítica en el Mediterráneo oriental, pues muchos ciudadanos de Europa están cambiando su destino. Digo lamentablemente porque nadie que desearía las circunstancias en las que está Siria, incluso Turquía, países de ese entorno, o el Magreb. Pero la realidad es que hay una tendencia de cambio de destino de muchos turistas de nacionalidades que no nos elegían a nosotros habitualmente y ahora sí lo están haciendo. Quizás el caso más destacado, en el caso concreto de Ayamonte, sean franceses. Jamás venían franceses de vacaciones a esta zona, normalmente preferían la costa orbital, incluso italianos. Se están provocando esos cambios de flujo de visitas y tenemos una oportunidad extraordinaria que no podemos desaprovechar, de que intentar que los que vengan circunstancialmente al final acaben viniendo regularmente porque realmente el destino cumpla sus expectativas. La provincia de Huelva todavía tiene mucho margen, mucha potencialidad de crecimiento desde el punto de vista del turismo. Ayamonte particularmente lo tiene y hace falta, lógicamente, muchísimas acciones en esa línea. Se habla muchas veces de la infraestructura y yo creo que tenemos infraestructura adecuada. Cádiz, por ejemplo, tiene una autovía que es de peaje. Nosotros no lo tenemos. O sea, ya tenemos ahí, ellos tienen un lastre, por un lado, que de alguna manera podría resultar un freno y sin embargo tiene el desarrollo turístico que tiene, que Huelva todavía no. Tiene mucho potencial de crecimiento, pero lo que no podemos es equivocarnos en la planificación de ese desarrollo turístico. Tenemos que acertar y por eso es muy importante tener un objetivo claro. No se trata simplemente de vamos a potenciar, lo que te decía antes, la estacionalidad y vamos a potenciar el turismo. No, hay que hacer un esfuerzo por parte de todo, administración y también ciudadanos y empresas, por ofrecer los mejores servicios. Los ciudadanos que nos visitan cada vez son más exigentes con la calidad de los servicios y evidentemente tenemos mucho camino por recorrer y eso desde el punto de vista del área que yo llevo en el Ayuntamiento de Ayamonte también supone un reto importante que también no está exento de dificultades, pero bueno, intentamos abordarlo con sentido común y sentido de la responsabilidad. ¿No? Actualmente, ¿cuántos establecimientos hoteleros hay abiertos en lo que es el término de Ayamonte? En Ayamonte tenemos los hoteles más grandes, pues son 6, creo que son, más el Parador 7. El campo de golf está abierto todo el año, por cierto, no te lo había comentado antes también. De los hoteles más grandes, después tenemos algunos establecimientos hoteleros de más pequeños, pero la cobertura, tenemos bastantes camas, el reto principalmente es que estén abiertos el máximo de tiempo. Pero son empresas, lógicamente, que buscan, obviamente, una rentabilidad. Claro. Nosotros, de hecho, lo tienen y se lo pedimos, un cierto compromiso, pero también tenemos que desde el Ayuntamiento ofrecerle a ellos esa oportunidad de negocio, porque es oportunidad de negocio para ellos, oportunidad de desarrollo para Ayamonte, oportunidades para el empleo y lo que te decía antes, todo eso crea un cambio de tendencia, una dinámica que siempre al final nos acaba favoreciendo a todos. José María, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hemos hablado de muchas cuestiones de interés, a buen seguro, en este programa, en este Contraportada con José María Mayo. Y cambiamos de asunto, nos aguardan otras cuestiones aquí en Canal Costa Televisión.